Bueno, entonces vamos a comenzar nuestra reunión del día de hoy, 26 de febrero del 2022. Gracias a Dios nuevamente podemos estar reunidos a través de este medio. Aún tenemos esta oportunidad y la libertad. Entonces vamos a darle gracias a Dios que nos pueda bendecir, que nos pueda dar de su gracia para que lo que vayamos a compartir pues quede grabado en nuestros corazones y se cumple el propósito de Dios con su palabra en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de su gran ayuda. Señor, gracias por este día, Señor, que nos permites estar reunidos nuevamente en tu nombre, Señor. Y hoy más que nunca, Señor, necesitamos tanto de ese poder de lo alto, de tu Espíritu Santo, Señor, que nos pueda venir a hablar al corazón y nos pueda hacer discernir las cosas, Dios. Quédate con nosotros, Señor. Danos ese entendimiento al corazón, por favor, Señor. Amén. Y bueno, chicos, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Entonces, como pueden estar viendo en pantalla, el tema del día de hoy se llama De las tinieblas a la luz. Este va a ser el tema que con la ayuda de Dios vamos a estar compartiendo el día de hoy. Al igual que en las sesiones anteriores, también me gustaría de su participación para ver qué opinan ustedes respecto a algunos versículos que vamos a ver más adelante para que ustedes nos puedan compartir algo con toda confianza, sin pena, y enriquecer pues esta reunión entre todos con la ayuda de Dios. Y bueno, dado esto, estas palabras mencionadas, pues vamos a pasar ahora sí de lleno al tema. Vamos a leer un versículo antes de comenzar que se encuentra en Juan 8:12 y dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuevamente, Jesús exponiéndose nuevamente, sabemos que cuando Jesús predicaba, chicos, como ustedes lo habrán leído, Jesús decía: Yo soy el pan que es enviado del cielo, perdón, el pan de vida. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy esto, yo soy aquello. Jesús siempre hablaba de esta forma para hacernos entender algo. En este caso dice: otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo, lo que necesita este mundo para poder ver, para poder caminar sin tropezar, es lo que necesitan. Dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, podemos dar a entender que aquel que decide seguir a Jesús, aquel que decide seguir a Dios, no va a andar en tinieblas. ¿Qué quiere decir tinieblas? Que no va a andar a tientas, que no va a saber pues qué no hacer. Dios siempre le va a estar hablando a esta persona, siempre va a tener esa luz de vida, va a tener esa palabra de parte de Dios, como en otra parte de la Biblia, en el Salmo, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque con la palabra de Dios podemos caminar seguramente en esta tierra, podemos caminar sin vacilar, sin tropezar, sin caer. Entonces, si tenemos a Jesús, vamos a tener, no vamos a andar en tinieblas, vamos a tener esa luz de la vida, esa luz que es Jesús, que él mismo testificó: yo soy la luz del mundo. Y bueno, este versículo, a manera de introducción, ya que lo leímos, vamos a continuar con un segundo versículo que se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 1, del 3 al 5. Aquí Pablo le estaba escribiendo a esta iglesia de Colosas, a este pueblo les estaba enviando esta carta, esta epístola, donde nuevamente los exhortaba, y vamos a ver qué es lo que está diciendo Pablo. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios
Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué nos da a entender estos primeros versículos? ¿Qué trataba de decirles Pablo a esta iglesia, a los hermanos de los colosenses? Dice que Pablo, de una manera parafraseada lo voy a decir, dice que ellos siempre oraban por ellos, les daban gracia, le daban gracias a Dios por cómo ellos actuaban, por esa fe que ellos tenían, ya que dice habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, es decir, la manera en la cual permanecían en Dios, la manera en la cual perseveraban en la gracia, y dice, y del amor que tenéis a todos los santos, del amor que se tenían entre ellos mismos como hermanos en Cristo, como el cuerpo de Cristo se amaban. Entonces dice que Pablo había escuchado de eso, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Lo habían oído y por esto les daba gracias Pablo, junto con las personas que oraban por los colosenses. Dice, orando por vosotros, damos gracias a Dios, porque escucharon de su fe, del amor que se tenían entre ellos mismos. Y se nos dice de dónde venía este amor, de dónde venía esta fe, esta esperanza que ellos tenían. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, ellos actuaban de esta forma, su carácter era parecido al de Cristo porque habían oído la palabra verdadera del Evangelio, habían recibido la palabra de parte de Dios, habían recibido esa palabra de llena del Espíritu Santo, que ellos la recibieron de tal forma que hubo esperanza en ellos, que de tal forma que pues se esforzaron en obedecerla, en ponerla en práctica, y por eso dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Sabían que si ellos obedecían, sabían que había un Salvador que había muerto por ellos y que iban, tenían la esperanza de la vida eterna. Esta es la esperanza que os está guardada en los cielos, y dice que de la cual ellos oyeron a través de la palabra del Evangelio. Y para entender un poco más por qué Pablo les estaba diciendo todo esto, vamos a leer el versículo del 9 al 11. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y más adelante dice en el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Y pongan mucha atención en esto, nuevamente lo voy a volver a leer. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potencia de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjense nuevamente, a manera de resumen, estos versículos que acabamos de leer al inicio de Colosenses, vemos de que Pablo les decía que él siempre oraba por ellos, por este pueblo, por esta iglesia,
porque habían recibido la palabra de parte de Dios y escucharon de esa esperanza que ellos tenían reservada en los cielos, y gracias a esto ellos actuaban en amor, actuaban en fe, permanecían en esta fe, en esa palabra que Dios le había dado. Y dice que ellos incluso aún seguían orando para que fueran llenos del conocimiento de Dios, de la inteligencia, para que el Espíritu Santo pudiera venir a ellos y pues revelarles las cosas, ayudarlos a perseverar, a que los fortalecieran, a que permanecieran con gozo. Y en esta parte dice que dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Como esta iglesia ya había sido perdonada por Dios, los hermanos que estaban en ese tiempo, que por los cuales oraba Pablo, dice que el Padre los había hecho aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál era esa herencia que ellos eh, que Dios el Padre los hizo aptos? Pues la herencia que nosotros también Dios nos promete el día de hoy, que es estar una eternidad con Él allá en el cielo. Esa es la herencia a la cual Dios los había hecho aptos a ellos. Por eso dice, para participar de la herencia de los santos en luz. Y luego nos dice qué hizo Dios, cómo los hizo aptos. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, ellos ya habían recibido ese perdón de pecados, ya habían sido librados del poder de la potestad de las tinieblas y ahora habían sido trasladados al reino de Dios, a la verdad. Y aquí me gustaría un poco de su participación. Si vemos en el versículo anterior, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por aquí lo puse entre comillas, un poco grande el texto, porque me gustaría saber qué entienden ustedes por esta parte de que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué creen que se refiere a este versículo? Por ahí, por favor, escríbanme ahí en el chat para conocer qué es lo que ustedes entienden de este versículo. ¿A qué se refiere cuando dice nos ha librado de la potestad de las tinieblas? ¿Qué significa que los hayan trasladado al reino de su amado Hijo? Ok, por ahí están escribiendo. Ok, dice supongo que el perdón. Ok. ¿Y que entienden por potestad de las tinieblas? ¿Qué creen que signifique potestad de las tinieblas? ¿Qué significa haber sido librados del potestad de las tinieblas? Dicen que ya no tenían ceguera espiritual. Ok, muy bien. Perfecto. Por ahí siguen escribiendo. Eso es muy bueno. Haber sido librados del pecado. Sí, así es. Del potestad de las tinieblas. Y bueno, perfecto. Muy buenos sus comentarios, chicos. Así es. Pablo les recordaba nuevamente a ellos, como ya vimos, que habían escuchado cómo ellos tenían su fe, cómo amaban a los mismos hermanos, cómo los servían. Les recordaba esto que dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así es, cuando dice nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, que ya no había pecado en ellos, el pecado ya no los dominaba, sino que, como nos confirma el último versículo, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, ya Jesús los había limpiado con su sangre derramada en la cruz. Y dice, y el perdón de pecados. Ya habían recibido el perdón de pecados, ya tenían esa salvación en su alma. Y pues esto nos confirma
eso que decía en los primeros versículos de la esperanza, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Así es. Entonces, vamos a continuar leyendo un versículo más, ahora que ya más o menos vamos entendiendo lo que Pablo les estaba tratando de decir a los colosenses, cómo los estaba exhortando a que continuaran en ese amor, en esa fe, cómo los seguía exhortando, incluso diciéndoles, estamos orando por ustedes, para que Dios los llene de sabiduría, de inteligencia, para que les dé el gozo, para que sí puedan seguir llevando fruto en toda buena obra y crecer aún en el conocimiento de Dios. Esto prácticamente es a lo que se refiere las palabras que Pablo les estaba escribiendo a los colosenses. Se los estoy parafraseando a ustedes para una mayor comprensión. Y dice en el siguiente versículo, en Primera de Corintios 6, 9, 11, para entender también un poco de qué habían sido librados o qué pecados se practicaban en aquel tiempo, pero también lo podemos estar aplicando también a nuestros días. Entonces vamos a comenzar leyéndolo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Se nos describe toda una lista de pecados y se nos confirma que los que hacen esto no van a heredar el reino de Dios, es decir, no van a entrar, no van a tener esa esperanza reservada en los cielos. Pero también dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder de nuestro Dios. Es decir, dice, y esto erais algunos. Esto quiere decir que pues en aquel tiempo en el que Pablo escribía, esto eran uno de los pecados que había en esos tiempos, e incluso a la misma iglesia les decía, y esto ustedes los practicaban en algún tiempo, pero ahora ya habían sido lavados de sus pecados, ya habían sido santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Si lo aplicamos también a nuestros tiempos, si lo aplicamos hoy en día a lo que nosotros estamos viviendo, para empezar, lo podemos ir aplicando desde lo que leímos en Colosenses, que dice que en Colosenses 1, 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Atrás, versículos atrás dice, para participar de la herencia de los santos en la luz. Es decir, si tú sigues practicando estos pecados, si tú te sientes identificado con cada uno de estos pecados, que está por demás explicarlo, creo que sí se pueden entender cada uno de estos. Quiere decir que andamos en tinieblas. Quiere decir que si tú practicas alguno de estos pecados o incluso algunos de los que no se mencionan aquí, significa que andas en tinieblas, que tú todavía no has sido librado de la potestad de las tinieblas, ni has sido trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, si no has sido trasladado al reino de su Hijo y aún estás bajo el poder de las tinieblas, dice, no tienes redención y no tienes perdón de pecados todavía, porque todavía permaneces en este pecado. Por eso dice al inicio de este versículo que estamos viendo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis. Y después se nos despliega toda una lista de pecados que si tú, como vimos, si tú todavía lo sigues haciendo, te identificas con alguno de ellos o algún otro pecado que no esté mencionado aquí, pero lo sigues practicando,
no estás justificado por Dios y no vas a heredar el reino de Dios si sigues permaneciendo en ese pecado. Creo que este versículo es muy simple de comprender, que trata de decir, ¿eres justo o eres injusto? ¿Practicas pecado? No practicas pecado. Hace como que empieza en balanza estas dos palabras, pone lo santo contra el pecado. Entonces, aquí Pablo les estaba escribiendo a los corintios, dice, y esto erais algunos en otro tiempo. Anteriormente ellos lo habían hecho y lo habían pecado de esta forma. Pero ahora que ya habían conocido de Dios, ahora que ya habían recibido el perdón de pecados, dice, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y si aplicamos la contraparte de esto, lo podemos entender de que si tú aún sigues pecando, si aún tú lo sigues practicando, no has sido lavado, no has sido santificado, ni justificado, ni has recibido ese Espíritu de nuestro Dios. Después otro versículo más adelante en Gálatas 5, 19, 21, también se nos vuelve a mencionar toda una lista de pecados y se nos hace una aclaración importante para considerar. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuevamente se nos dice que los que practican pecado, en pocas palabras, los que practican pecado, los que practican esas injusticias, no van a heredar el reino de Dios. Es decir, que si tú te encuentras nuevamente en uno de estos pecados mencionados o incluso alguno que no se mencionó, no vas a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque permaneces en pecado. El pecado es ofender a Dios, es la infracción de la ley en contra de Dios. Y pues sabemos que dice la Biblia que Dios es tan santo de ojos para ver el pecado. Entonces, si está esto en ti, no vas a poder heredar el reino de Dios. Tienes que ser justificado, tienes que ser lavado y perdonado de tus pecados para que tú puedas también participar en la herencia de los santos, esa herencia que vimos hace un momento, a esa herencia que dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Si tú practicas pecado todavía, no estás siendo apto para esta herencia reservada en los cielos. Necesitas el perdón de Dios, necesitas que Dios pueda venir a tu vida a limpiarte, a lavarte de esos pecados, a darte un nuevo corazón de carne para que tú puedas ser apto también, para que puedas participar en esa herencia y que pueda ser sobre todo librado del potestad de las tinieblas y pueda ser trasladado al reino de su amado Hijo. Si nos damos cuenta y aplicamos estos versículos, es como que la confirmación de uno tras otro. Es decir, si queremos participar con Dios, si queremos ser sus hijos, tenemos que dejar de practicar estos pecados, tenemos que dejar de hacer aquello, pedirle a Dios que nos ayude, que nos traslade a esa luz que al inicio leímos. Yo soy la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué es lo que podemos ir entendiendo hasta el momento? ¿Qué es lo que podemos ir comprendiendo acerca de estos textos que hemos estado leyendo? Podemos entender que
primero que nada, si no estamos con Dios, si no estamos con Dios, nos constituimos enemigos de Dios. Entonces, para partir de este punto, ¿a quién le gustaría tener enemigo de a Dios? Conocemos a Dios todos nosotros, creo que hemos recibido testimonio y palabra y lo hemos conocido muy de cerca cada uno de los presentes. Entonces, no creo que te gustaría tener de enemigo a Dios, pero es la verdad. Si tú no estás con Dios, estás en contra de Él. Estás en contra de Dios si tú practicas el pecado. Como ya vimos en otras reuniones anteriores que dice que Él está irado contra el impío todos los días. Si tú practicas pecado, si tú practicas o lo ofendes constantemente a Él, aún sabiendo que a Él no le agrada, pues estamos transgrediendo contra Dios, contra el Dios vivo y verdadero que nos ha hablado, que nos ha enviado palabra, que nos ha cuidado, que nos ha guardado. Y pues si permaneces así, vas a seguir permaneciendo en esas tinieblas, no vas a tener esa luz de la vida. Si no está Jesús en tu corazón, pues no vas a tener esa luz verdadera que Jesús testificó, que Él era la luz verdadera. Si tú no lo tienes, ¿qué es lo contrario de la luz? Lo contrario de la luz son las tinieblas, es decir, no vas a ver, vas a tropezar constantemente, te vas a equivocar, no vas a poder hacer las cosas tal vez que te salgan bien, porque a lo mejor no vas a tener una perspectiva más amplia que te es dada por Dios, no vas a ser guiado por el Espíritu Santo, no vas a hacer muchas cosas, sino que vas a tropezar, 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 caer, caer, porque no vas a ver, no tienes la luz en tu corazón. ¿Cómo queremos caminar si no hay luz? Entonces necesitamos que Jesús pueda venir a nuestro corazón y pueda entrar a darnos esa luz, que alumbre esas tinieblas que hay en tu corazón para que tú puedas participar en la herencia de los santos en la luz y puedas ser librado del potestad de las tinieblas, que puedas ser librado del enemigo, que puedas ser librado de Satanás, que dice que es nuestro adversario y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice que el ladrón vino a matar, robar y destruir. Y Jesús dijo, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Es lo que Jesús nuevamente te está ofreciendo a ti. Hoy Dios nuevamente te estás hablando, te está dando esa oportunidad para que tú te puedas acercar a Él, para que le puedas buscar, para que le puedas entregar su vida, porque no solamente Él vino a morir en una cruz, sino que aún más que eso, vino a darte esa salvación a tu alma, vino a darte la oportunidad de reconciliarte con el Padre, de que no estés más en enemistad y librarte de pecado, que dice que una vez que te perdona de tus pecados, no se acuerda nunca más y lo entierra en lo más profundo del mar, dice en otra parte de la Biblia. Ese es el propósito que Dios vino, trasladarte de las tinieblas a la luz, para que tus ojos espirituales, o como ustedes decían hace un momento, de que ya no tengan esa ceguera espiritual, esa ceguera que Pablo les decía a los colosenses, que decía, no nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Es lo que el día de hoy Jesús te está hablando nuevamente a ti, que quiere librarte de la potestad de las tinieblas, del poder del maligno. Porque si tú no tienes a Dios, si tú no estás con Dios, estás en contra de Él, estás con el enemigo, estás participando junto con el enemigo, con el padre de mentira, con el que es homicida desde el principio. Estás del lado del enemigo si tú no estás con Dios, por tanto, te constituyes un enemigo de Dios y para eso vino Jesús, para reconciliarte,
para restaurar esa relación con el Padre que nosotros teníamos arruinada, perdida, que ya no había más que arreglar hasta que Jesús vino a morir por nosotros. Un solo sacrificio bastó para hacernos aptos, para darnos esa oportunidad. Entonces, todo claro hasta el momento. Espero que sí se esté entendiendo hasta el momento lo que estamos compartiendo. Si hay alguna duda, por favor, escríbanmela en el chat o activen su micrófono si lo desean. No hay ningún problema. Entonces, vamos a continuar. Vamos a leer 2 versículos más que están en el libro de Primera de Juan 5. El primero es el versículo 4 al 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y aquí me gustaría hacerles una pregunta a ustedes que me pudieran contestar en el chat. ¿Ustedes recuerdan quién dijo las siguientes palabras? Una persona dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Recuerdan quién dijo estas palabras que nos puedan compartir ahí en el chat? Jesús, así es. Jesús dijo que él había vencido al mundo y que si él había vencido al mundo, nosotros también podíamos vencer al mundo. ¿Y qué es lo que se nos dice en este versículo? Confirmando nuevamente las palabras que Jesús ya había dicho con anticipación. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Un hijo de Dios, una persona que tiene a Cristo en el corazón, que tiene el Espíritu de Dios, vence al mundo, va contra la corriente, pero aun aunque esté en contra de la corriente, Dios le da el Espíritu Santo, lo afirma para que su pie no caiga, para que pueda permanecer firme y pueda vencer hasta el final. Y dice, ¿cuál es nuestra victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe, esa esperanza de creer en Dios, de creer que realmente estamos confiando en un Dios vivo y verdadero, que realmente Dios es nuestro ayudador, es nuestro socorro. Eso es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe en Dios, creer en Dios. Y dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú crees esto y lo vives, y realmente Dios está en tu corazón y permaneces en Él todos los días de tu vida, déjame decirte que tú vas a vencer al mundo. Al igual que como Jesús dijo que Él había vencido al mundo, Él también te da la oportunidad que tú también puedas vencer al mundo. Y el segundo versículo que está en Primera de Juan 5, versículo 18 al 20, dice lo siguiente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense qué confesión tan importante estamos leyendo en el libro de Juan. Qué importante resaltar estos últimos versículos. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Él nos ha alumbrado, Él nos ha dado esa luz, ha abierto nuestros ojos para ver y entender quién es el verdadero. ¿Y qué podemos entender por el verdadero?
se nos confirma pues en la siguiente parte. Dice, y estamos en el verdadero, es decir, permanecemos, continuamos, perseveramos. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo, que es el verdadero. Y al final se nos dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna, el verdadero Dios. Fíjense, confirmando nuevamente todo lo que hemos venido hablando hasta el momento. Que si Dios te traslada, vimos de las tinieblas a la luz, que es el tema principal. Dice que Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, para participar en esa herencia de los santos, y se nos confirma que Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Fíjense qué palabras testificando acerca de la naturaleza de Dios, de Jesús, de que si creemos, como dice acá en el versículo anterior, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, dice que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si tú crees en el Hijo de Dios, en Jesús, estás tú también permaneciendo en el verdadero. Estás en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Pero necesitas también el perdón de pecados. Puede que creas que Dios existe, que Jesús existe porque te lo contaron, porque te dijeron, porque te enseñaron, pero realmente lo estás viviendo. Realmente puedes decir con toda certeza, yo sé que Jesús vive, yo sé que Él es, que estoy en el verdadero, porque lo siento en mi corazón, porque me habla, porque me ayuda, porque me guía. Esto es lo que Dios quiere, que tú puedas permanecer en el verdadero, pero para que puedas permanecer en el verdadero, tienes que ser perdonado de tus pecados, tienes que ser limpio, tienes que ser apto para que Él pueda entrar en tu corazón, tienes que mostrar esos frutos de arrepentimiento para que Él pueda venir a perdonarte, a limpiarte, que dice que al corazón contrito y humillado no desechará. E incluso dice que si tus pecados fueren rojos como la grana, dice que Él te los va a emblanquecer, vas a quedar blanco, ya no va a haber más culpa. El pecado ya no va a ser causa de ruina en tu vida, porque ya habrá sido justificado. Y bueno, vamos a leer un último versículo antes de finalizar con la reunión del día de hoy. Se encuentra en Juan 12, 46 al 50, que dice: Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué podemos ver aquí nuevamente? Se nos dice, yo la luz he venido al mundo. Jesús vino al mundo y como vimos al inicio, él mismo dijo, yo soy la luz verdadera, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y se nos dice también a qué vino, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, para que pueda ver, para que su pie no tropiece, para que el entendimiento espiritual pueda ser despertado en él y pueda continuar viendo a Dios, sirviéndole una vez que le ha sido revelado a través de la luz. Pero también se nos hace una advertencia. Se nos dice que dice, al que oye mis palabras y no las guarda,
Es decir, que las desecha, que si solamente las escuchas por escuchar y no te preocupa, no la pones en obra, las tomas en vano y dice, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Es decir, si lo aplicamos a nosotros mismos, si tú rechazas esta palabra y no la recibes, ya tienes quien te va a juzgar. Dice, la palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. En aquel día, cuando estemos delante de Dios, la misma palabra va a testificar en contra de ti si no la obedeciste, porque yo no he hablado mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es decir, la palabra que tenemos, la palabra más la palabra que dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta es palabra de Dios. Es inspirada por el Espíritu Santo. Y si la rechazas, la misma palabra va a testificar en contra tuya. Y dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Nos quedamos con esta palabra, chicos, con esta palabra que el día de hoy Dios nos ha dado nuevamente, recordándonos que Él te puede trasladar de las tinieblas a la luz, que Él puede hacer ese cambio en ti, ese cambio que dice en los versículos anteriores que leímos la lista de pecados, donde dice, y esto erais algunos en tiempo pasado, pero dice, pero ya habéis sido limpiados, santificados y justificados. Dios tiene el mismo poder para ti el día de hoy para lavarte, santificarte y justificarte. Nuevamente la pregunta será, ¿te acercarás a Dios? ¿Realmente lo vas a buscar? ¿Le vas a seguir? Entonces, quedémonos con esto, reflexionemos en nuestros corazones, meditemos y entendamos que Dios tiene el poder para trasladarte de las tinieblas a la luz. Y si a ti Dios ya te ha perdonado y te ha confirmado el perdón de tus pecados, esa salvación del alma, pues es una exhortación a continuar, es una exhortación de ser agradecido por lo que Dios hizo por ti, de trasladarte de las tinieblas a la luz, de hacerte apto para participar en la herencia de los santos en la luz. Esa herencia reservada en los cielos, esa herencia incorruptible. Si Dios ya te perdonó, pues agradécele a Dios por sus bondades y su misericordia. Y si aún no te ha perdonado Dios, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que te puedas acercar a Él. Él es la luz y vino al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y no permanezca en tinieblas. Él es la luz verdadera. El que le sigue no andará en tinieblas, sino que va a tener la luz de la vida. Vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios. Señor Jesús, gracias porque viniste a alumbrarnos con tu palabra nuevamente, Señor, nuestro entendimiento, Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos esa palabra segura, inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, la cual dice que puede hacer sabio al hombre para la salvación, Jesús. Hoy ven a revelar estas cosas, Señor, a que todo pueda quedar claro, Jesús, a que estos jóvenes puedan venir al conocimiento de la verdad, Señor, que puedan recibir esta luz de vida, Jesús, para que ellos puedan entender la diferencia entre lo santo y lo profano, Señor, para que puedan entrar a ese reino de la luz, Señor, porque sabemos que en ti hay poder y amplio perdón, Señor, para trasladarlos de las tinieblas a la luz, Señor. En ti hay poder, Señor, para salvación, y es lo que te rogamos, Jesús, el día de hoy. Ven a traer salvación, Señor, a estos jóvenes, Dios.
Gracias por estos momentos, Señor, por la palabra que nos compartiste, Dios, que fue enviada por parte tuya, Señor. Ayúdanos a permanecer y a perseverar en la gracia, Señor. Te lo pedimos por amor a tu nombre. Gracias, Señor. Amén.